Estimados hermanos, los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que están en esta plataforma Zoom, pero también aquellos que nos están escuchando y viendo por la Radio Joven, a nuestros amigos, Dios les bendiga muy ricamente. Creemos en el Señor que es una tarde de bendición, una tarde de poder, una tarde de milagro, una tarde de sanidad y de maravilla. ¿Y por qué lo creemos? Porque nuestro Dios es así. Es un Dios de milagro, un Dios de poder, un Dios de maravilla, un Dios que salva, un Dios que levanta al caído, un Dios que da fuerza, un Dios que libera. Cuando todas las puertas se cierran, que no tienen cómo brindarnos la ayuda, hay una puerta que está abierta y esa puerta se llama Jesucristo. Por eso te invito y les invito a todos que en esta tarde podamos escuchar la palabra del Señor, ya que si va a haber un movimiento de Dios, previo Dios envía la palabra y sobre la palabra Él envía o ejecuta la palabra que se va a predicar. Lo único que Dios quiere siempre de nuestra vida como primer principio es que pongamos nuestra atención a la palabra de Él. Este camino que es un camino maravilloso, que es el camino de la vida, de la transformación, del milagro, muchos piensan, yo no nací para ese camino. Yo no sirvo para ese camino, yo no tengo la capacidad para ese camino. Y aquí no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que tú debes hacer. Tú no tienes fuerza, es entendible. Tú no tienes la capacidad, es entendible. No tienes los recursos, es entendible. Pero lo único que Dios quiere es algo de tu vida, de nuestra vida. Y Él dice muy claramente, Jesús dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla. No es que un Espíritu le va a hablar ahora a su oído, sino que el Espíritu son las palabras que Él nos habla, son esas palabras de vida, esas palabras son Espíritu y son vida. Y por medio de esa palabra viene el mover de Dios, viene la transformación. Entonces, por más que la persona sea torpe, por más que la persona sea ignorante, no tenga letra, no tenga educación, no tenga fuerza, ya tenga una edad muy avanzada, lo único que Dios necesita de usted para que Dios se mueva en usted y usted pueda estar en este camino es que usted tenga oído para oír lo que Dios hoy nos quiere hablar. Para esto vamos a dar lectura a un pasaje bíblico que habla tiene una historia este pasaje bíblico, ¿no? Y que también nos habla del poder de Dios en esta historia, pero también ese Dios que estuvo en esa historia es el Dios que está hoy por medio de esta radio, por medio de esta plataforma, obrando en nuestra vida. Dice el Evangelio San Marcos, capítulo 9, versículo 20 al 24, en el nombre de Jesucristo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Voy a usar como tema del mensaje un pasaje que tomé o que recién leí. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero utilizar de vuelta, vuelvo a repetirlo como tema. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si alguien todavía tiene duda del poder de Dios, alguien tiene duda que Dios por este medio, de esta forma, es la única que hoy tenemos, Dios puede hacer maravilla, quiero decirte que los dos testimonios que escuchaste en esta tarde fueron resultado de la oración por medio de esta plataforma o de esta radio joven. De esta forma estuvimos orando por cientos o tal vez ya hoy miles de necesidades y Dios operó maravillas y milagros.
Y vas a escuchar más adelante testimonio tremendo del poder de Dios. ¿Por qué no puede ser la persona hoy, tu persona que reciba un milagro, que reciba la necesidad que tu vida necesita, la sanidad, la salvación? ¿Por qué no puede serlo? ¿Por qué lo quieres limitar a Dios a una forma sola cuando tenés pruebas hoy de que Dios no tiene en sí una forma? Sí que Dios establece de nosotros una forma para acercarnos a Él, sí, pero la forma que Él puede moverse y la maravilla que Él puede hacer y los milagros, Él lo hace como Él quiere y donde quiere y con quien quiere. Solamente es importante que escuchen la palabra del Señor. La enfermedad está por doquier. Hoy el dolor y el sufrimiento nos rodea y a veces nos toca pasar por ello. Hay enfermedades que vienen desde la caída del hombre, del huerto del Edén. Ya el hombre viene con ese sello, viene como en su gene, trayendo la enfermedad, el dolor, la desesperación. Hay otras que vienen por un estilo de vida pecaminoso. Y Jesús, cuando sanó a un paralítico, al paralítico de Betesda, Él le dice en San Juan capítulo 5, versículo 14, después que lo sanó, ¿no? Le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, la sanidad de este hombre estaba relacionada con un pecado que él había cometido y que Jesús cuando lo ve le dice, fuiste sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, hay enfermedades que son consecuencia del pecado, de práctica que el hombre lleva adelante, de cosas que el hombre hace, de quebrantos que el hombre hace a la palabra, y vienen las consecuencias sobre su vida, viene la consecuencia en algunos casos sobre la salud física, está la salud emocional, la salud espiritual, aún podríamos decir la salud en lo económico también, si me lo dejan aplicar. Pero hay otras clases de enfermedades que son para la gloria de Dios. No hay un pecado de fondo, no es que él haya pecado. Es más, en este pasaje que vamos a dar lectura, es un hombre ciego y como el pueblo de Israel tenía esa, digamos, filosofía de ver las cosas, si hay un mal que está padeciendo a alguien, hay algo que ha pasado atrás. Esto es un efecto de algo. Pero no todos los casos son así. En el caso de San Juan capítulo 9, versículo 2 al 3, dice, cuando vieron a este paralítico y le preguntaron su discípulo diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que acá hay otra clase de sanidad, aunque es el mismo Señor que sana, pero no es porque hay un pecado de fondo, no es porque hay una desobediencia de fondo, sino que de su nacimiento nació ciego y tuvo que pasar varias décadas hasta que se encontró con Jesús y Jesús lo sanó. Pero dice Jesús, es para que se manifieste la obra de Dios en él. No hay pecado ni en él ni en los padres. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Jesús sana toda clase de enfermedad, sea enfermedad que viene con un trasfondo de pecado, enfermedad que traemos de nuestro gene de Adán y de Eva caídos, del huerto del Edén, o también por aquellos casos que es para que Dios se manifieste. Dios quiere sanar. Y cuando Cristo fue en la cruz del Calvario, no solo llevó nuestros pecados, nuestras culpas para hacernos salvos, sino que también dice las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, como también el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento, y por las llagas de su cuerpo nosotros fuimos curados. Todos nacimos, los que habitamos esta tierra, con una naturaleza caída, donde hay cosas ya natas en nuestra vida, imposibles de cambiar. Como por ejemplo, todos los que nacimos en esta tierra, nacimos para un día morir. Nadie puede cambiar eso, ya es algo nato en nuestra naturaleza.
Algunos nacen con algunas enfermedades crónicas, incurables para la ciencia, para el hombre. Otros, en el transcurso de su vida, adoptaron una naturaleza difícil o imposible de cambiar. Se habituaron a ciertas prácticas y esto trajo también ciertas enfermedades. Ejemplo, este muchacho desde niño, no desde su nacimiento, del pasaje que hemos leído recién, tiene ese espíritu que le quiere destruir, dice el texto bíblico, echándole al fuego y al agua. Esa naturaleza lo estaba secando. Nadie podía hacer nada para cambiar la situación de él. ¿Qué hacer a veces en la vida cuando nos toca tener a un ser querido con ese cuadro que nadie puede cambiar ya su naturaleza porque es parte de su naturaleza, ya es parte de su vida, ya como que lo adoptó eso? Ya en este caso de este muchacho que desde la niñez era atormentado por un espíritu y aún más, no había pareciera nada que se pudiera hacer. Tal vez el padre golpeó muchas puertas, pero ninguna puerta se abrió para poder responder a la necesidad que él tenía. Y tal vez no es porque no quisieron abrir la puerta en respuesta, sino porque nadie tenía al alcance una respuesta concreta para ese muchacho que estaba siendo atormentado por ese espíritu de enfermedad y también que le iba destruyendo día tras día. Así hay muchas personas hoy en día. Tal vez alguien está pasando por ese mismo momento o conoce a alguien, algún familiar, algún ser querido, alguien que está pasando por esa situación. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esa situación? ¿Qué podríamos hacer cuando golpeamos tantas puertas y no pudieron dar con la medicina, no pudieron dar con la respuesta, ni siquiera pudieron traer en algunos casos ni siquiera alivio? ¿Qué podemos hacer? De acuerdo a este pasaje bíblico que muchos tal vez se sienten identificados con esta historia de este padre de familia que no sabía más qué hacer con su hijo. ¿Qué es lo que él hizo? Una cosa importante hizo y es lo que deberíamos hacer todos, tanto sea para la salvación, para poder levantarnos, para poder ser liberado, para ser sanado, es ir a Jesús. El punto número uno de toda cuestión es ir a Jesús. No darle vuelta al asunto, no andar experimentando, no andar buscando fórmulas. A ver, ¿qué puedo hacer para cambiar? El secreto está en ir a Jesús. ¿Qué hizo este padre del muchacho que ya estaba todos los recursos agotados? Dice en Marcos 9, 17 al 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tu discípulo que lo echasen fuera, y no pudieron. Había ahí una disputa cuando Jesús llegó. Ahí estaban algunos líderes religiosos y Jesús preguntó: ¿qué estáis disputando? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí aparece el padre de familia: acá está mi hijo Jesús, que tiene este problema, tiene un espíritu mudo, lo está secando y todas las características que luego lo vamos a ir enumerando. Pero yo veo en este hombre un padre desesperado, un padre que está viendo que su hijo tal vez le queda poco tiempo de vida. Es un padre que ve una sola opción y esa opción se llama Jesús. Los llevó primero a los discípulos de Jesús, pero ahora dice: Maestro, traje a ti mi hijo. Trajo su problema, no que el hijo era un problema, sino el problema de la enfermedad, el problema de la posesión de su hijo, lo trajo a Jesús. Hay una historia también que quiero mencionar, porque quiero también sacar dos cosas de la historia que hemos leído ahora y también de otra. Hay un caso en la Biblia que nos narra en Marcos capítulo 5 hasta del versículo 25 al 30, pero antes de leerlo, habla de una mujer que tuvo flujo de sangre durante 12 años
Y el contexto de este pasaje dice esto, ¿no? Había gastado todo su dinero que tenía, pero no la pudieron sanar. Al contrario, dice el contexto o esta historia, le hicieron más daño. Cada día enfermaba más. Pero ella tomó una decisión. Y quiero leer este versículo cuando ella toma la decisión en San Marcos 5, 25 al 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella tuvo que superar todo lo que estaba limitándola para llegar a Jesús. Eso es lo que yo quiero sacar de esa historia. Ya sabemos que ella fue sana, que cesó automáticamente el flujo de sangre cuando tocó el manto. Pero para llegar a Jesús había mucha gente, había mucha multitud. Es más, en un momento cuando ella se empieza a abrir camino, y voy a leerlo en la otra versión, en la versión Biblia Las Américas, dice, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vente paz y queda sana de tu aflicción. Pero antes de eso, en la versión lenguaje sencillo, en el versículo 25 dice, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. ¿Qué tuvo que hacer ella? No simplemente esperar a ver que Jesús la mirara, que Jesús la ubicara, llamar la atención de Jesús para que la pudiera ver, sino que ella tuvo que abrirse paso en medio de la gente. Eso es una de las cosas que a veces aquellos que tenemos la necesidad de la salvación, aquellos que tenemos la necesidad de la liberación, aquellos que tenemos la necesidad de la sanidad, no estamos dispuestos a abrirnos paso. Esa mujer ya estaba cansada de la enfermedad, ya estaba agotándose su recurso de vida, de salud, de calidad de vida. Iba empeorando, dice la historia de este pasaje bíblico. Pero ella se abrió camino en medio de la multitud. Y es curioso, ¿no? Porque cuando ella se acerca a Jesús, toca a Jesús y automáticamente sale poder de Jesús, sin que Jesús vertiera palabra, sin que Jesús dijera palabra sobre la mujer. Y Jesús dijo, ¿quién me tocó en ese momento? Y los discípulos dijeron, maestro, es tanta la multitud que te oprime y tú preguntas quién te tocó. Y él dijo, no, alguien me tocó de una forma diferente porque poder salió de mí. Y cuando él empieza a buscar a ver quién fue y ve a la mujer y le dice en este versículo que quiero subrayar que es muy importante, Marcos 5:34, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. No le dijo Jesús, hoy yo te sané. Presta atención que esto es muy importante. Usted va a encontrar en los evangelios que hay muchas ocasiones que Jesús declara, tu fe te ha sanado. Y a esta mujer que se abrió camino, que hizo una parte de su sanidad, porque había oído ella que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús libera. Y ella dijo, yo tengo que llegar a ese Jesús. Y cuando lo tengo cerca, hay mucha multitud. Yo me voy a abrir camino en medio de los obstáculos. Yo una vez que lo toque, yo voy a ser sana. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Y volviendo al muchacho, el padre del muchacho vio pasar muchos años, desde niño dice, que le acontecía. Vio también el fracaso de su discípulo, lo traje a tu discípulo y no le pudieron sanar. Pero no se entregó, no se resignó, sino que él fue a Jesús. No importa lo que ha acontecido, no importa el fracaso, no importa los años que lleva la enfermedad o la situación difícil, problemática y aún posiblemente terminal. No importa, en otras palabras, cuántos intentos hiciste. Vení con esa poca fuerza que te queda,
venía Jesús. La mujer tuvo que pasar los límites de la multitud, se tuvo que abrir camino, pero este hombre tuvo que abrirse el camino, dejar los años que él estaba enfermo. Alguien diría, oiga, son muchos años de enfermedad, de niño viene así, no es algo que le pasó ayer, ya parece que es parte de su vida ese problema. Él no se resignó a eso, y aún peor, los discípulos no lo pudieron sanar. Después de Jesús, la palabra mayor eran los discípulos, que en el nombre de Jesús hacían maravillas y milagros, hicieron muchas proezas, pero en este caso no lo pudieron sanar. Y él no se quedó con ese cuadro y decirle a su hijo, bueno, mi hijo, volvamos a casa, no hay más nada que hacer, agotamos todos los recursos. No, él se abrió camino ahora en sus pensamientos. Él abrió camino en su corazón. No, no me voy a quedar con el fracaso. No me voy a quedar con los años. No me voy a resignar. Yo voy a ir a la presencia de Jesús. Ahora, este padre tuvo que pasar por los límites que su propia experiencia negativa a la sanidad de su hijo había generado. Esos son los límites que él tuvo que pasar. Y la pregunta sería, en esta tarde o en aquellos que van a ver luego esta grabación, ¿qué le está limitando a usted a venir a Jesús? ¿Cuáles son los límites que usted no quiere pasar, abrirse el camino? ¿Por qué no llegó a la salvación todavía? ¿Por qué no llegó la sanidad? ¿Por qué no llegó la liberación? ¿Por qué no llegó la respuesta? ¿Será que usted tiene que pasar límites? ¿Tiene que abrirse el camino en algo para llegar a Jesús? ¿Usted está esperando que Jesús lo vaya a buscar a su casa? ¿Usted está esperando que Jesús vaya a verle con su problema cuando Jesús le está hablando por la palabra? Jesús estaba presente en aquel momento y estaba hablando la palabra. Y la mujer dijo, yo voy a llegar a Jesús. El padre del muchacho dijo, yo voy a llevar a mi hijo a Jesús. Te traje mi muchacho, Jesús, para que tú lo cures. Todos tenemos que abrirnos camino para llegar a Jesús. No es para pagar el precio de la salvación, de la sanidad, no. Tenemos que de esos límites, tenemos que abrirnos camino. A veces hay cosas físicas, en el caso de la mujer, pero están aquellas que son invisibles, cosas espirituales. Hay pensamientos, y lo peor que usted puede hacer es cuando usted lo declara todavía. No, no creo. Yo no creo que vaya a sanar. Yo no creo que pueda llegar a la salvación. Usted está sellando lo que cree en su corazón. Las circunstancias generan incredulidad. Lo que el hombre vive en la tierra, cuando el hombre nació, tiene experiencia, y son experiencias traumáticas, experiencias terribles, experiencias de fracaso, de dolor, de sufrimiento, y eso como que empieza a generar un caparazón de incredulidad. Pero Dios tiene poder para obrar sobre eso, y a ese punto voy a llegar. Lo segundo que hizo el padre del muchacho fue creer en Jesús. No solo ir a Jesús, sino creer en Jesús. Y dice en Marcos 9, 23 y 24, Jesús le dijo, si puedes creer, le dice al padre del muchacho, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Presta atención a esto. Este padre vio a su hijo desde niño sufrir de un espíritu sordo y mudo. Es más, doy detalles. Donde quiera que le tomaba, le sacude, echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando. La vida se va yendo de ese muchacho. Es más, como que ese espíritu quería terminar pronto con él, porque cuando le toma, a veces le echan el fuego, le echa al agua, y dice el texto, para matarle, no para lastimarle, para matarle. Le dije a tu discípulo que lo echasen fuera, y no pudieron, dijo el padre del muchacho. Y acá vuelvo a repetir esto que es importante. Nuestra experiencia de vida quiere condicionarnos. A los discípulos de Jesús les costó entender que Jesús había resucitado. ¿Por qué?
porque siempre desde que ellos nacieron, desde que tienen uso de conciencia, todo hombre y mujer que murió está en la tumba. Y Jesús les venía diciendo, miren que yo voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día yo voy a resucitar. Ah, qué bueno, maestro. Pero cuando llegó el momento de que Jesús había resucitado, como que se rascaba la cabeza para acá, algo que no cierra. ¿Cómo que resucitó? Es más, uno de sus discípulos, yo no creo, sino, no solo que si no veo, sino si mi mano no palpa las evidencias de lo que pasó en la cruz, yo no creo que Él haya resucitado. Porque nuestra experiencia de vida, nuestra naturaleza caída que vivimos día tras día, nos llevan siempre a la incredulidad, porque hay dolor, hay sufrimiento y como que no existe otra cosa. Son experiencias que nos hacen a veces incrédulos. Jamás nos dicen nuestra experiencia es imposible, nuestra mente es imposible. Yo por ahí viene un espíritu que te habla del corazón, es imposible. Imagínense el padre de este muchacho, cuál sería la experiencia en el caso de él entonces. Ver año tras año a su hijo secándose, en peligro de muerte, ver que sus discípulos nada pudieron hacer. Pero la palabra de Dios tiene poder, hermano. Mi amigo, la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué comenzamos? Ponga su oído al mensaje, no al predicador. Acá no es importante el predicador. El mensaje es el que tiene poder. Y el mensaje es la palabra de nuestro Señor Jesucristo que tiene poder. ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Rompe con la piedra de la experiencia que endureció tu corazón, que condicionó tu corazón para que no creas o te aleje de aquello que Dios puede hacer. Y voy a dar 3 versículos clave del poder que tiene la palabra y en qué actúa la palabra y por qué rompe esa piedra de incredulidad que la experiencia fue generando. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Principio número 1. Usted precisa un poquito de fe para que Dios se mueva en su vida. Pero este principio está hablando algo interesante. Si usted no se abre camino para escuchar la palabra, usted no va a tener esa fe que necesita para que Dios se mueva en su vida. Por eso no se distraiga. Despójese de aquello que le está distrayendo en este momento. Deje de escuchar otras cosas, escuche la palabra del Señor. Número 2, versículo número 2 que voy a leer en la versión Dios habla hoy, Hebreo 11:1. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Dijo el padre muchacho, ayuda a mi incredulidad. Hemos leído recién, fe es tener la plena seguridad que lo que hoy se va a hacer, que por lo que hoy se va a orar, yo lo voy a recibir. Pero ¿cómo tengo esa fe? Por el oír de la palabra. ¿Por qué piensa que primero predicamos la palabra y después oramos? Porque la fe viene por el oír de la palabra. Y lo tercero que quiero decir, lo poderoso que es esta palabra, ¿no? Porque viene por el oír de la palabra, la fe me permite obtener aquello que yo hoy no veo, como mi sanidad, mi salvación, mi liberación, u otra respuesta. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, el escritor que habla de la fe, anteriormente dice lo poderoso que es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué es el tuétano? Lo que tenemos dentro del hueso o en la pierna, dentro del hueso, esa grasita, hasta ahí llega la palabra de Dios. No hay nada que pueda llegar, la palabra de Dios llega a lo más profundo del ser humano. Por eso usted precisa escuchar la palabra de Dios, porque va a tener fe para que Dios haga el milagro que usted necesita. Y acá hay algo muy interesante que me llamó la atención. El problema no es que Jesús quiera
o no sanar, que Jesús quiera o no salvar, que Jesús quiera o no liberar, que Jesús quiera o no bendecir a alguien. El problema está en nosotros. Repasemos algo lo que dice el padre muchacho que es interesante. Marcos 9:22. Y da característica, ¿no?, de la enfermedad, de la posesión que tenía el muchacho. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero, y acá subrayo esto, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre vio que su hijo precisaba ayuda, pero él también necesitaba ayuda. Él también era parte de todo eso. Y acá está lo que me llamó muchísimo la atención en otra versión que arroja más luz la Biblia y que se acerca más al original. La respuesta de Jesús despejó toda duda para aquellos que creen, ¿será que Jesús quiere hacer algo? Y dice en la versión Biblia Las Américas, Marcos 9:23, Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Y vuelvo a leerlo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. ¿Qué es lo que hizo Jesús acá? Separó las aguas. No me preguntes a mí. ¿Me estás preguntando si yo puedo liberar a tu hijo? ¿Eso me estás preguntando? ¿Cómo? Si tú puedes. Yo puedo hacerlo, dice Jesús. Y ahí le pone la responsabilidad a él. Todas las cosas son posibles para el que cree. Yo no preciso creer, tú necesitas creer. Papá, que tu hijo está atormentado. No me preguntes a mí si yo puedo sanarlo. No vengas con esa pregunta. Si tú crees, al que cree todo le es posible. En una oportunidad hubo un profeta que estuvo en un momento muy difícil. Estuvo en las horas más oscuras de su vida, en la tormenta más feroz que vino sobre su vida, sobre su existencia, que todo estaba comprometido. Vida, salud, lugar, existencia, todo estaba comprometido en él. Y hubo una palabra de parte del Señor para él, y dice en Jeremías 32:27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Tú estás hecho de carne y hueso, Dios de toda carne. Y él mismo pregunta, el Dios que te creó, ¿habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para Dios que no pueda hacer sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu salvación, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre las ataduras de vicios o ataduras espirituales o posesiones? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice Dios. No hay nada. Otro pasaje yo dice, yo creé al hombre, sus músculos, tendones, venas, carne, hueso, piel, todo. ¿Habrá algo que yo no pueda hacer? Dios mismo pregunta al hombre. Pregúntate, ¿hay algo que yo no pueda hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Cómo me gusta esa parte, esa respuesta que le dio al padre muchacho? ¿Cómo si tú puedes? Oiga, ¿te diste cuenta delante de quién estás? ¿Qué es lo que no puedo hacer yo? Dice Jesús. Todo puedo hacerlo, pero al que cree, todo le es posible. El padre del muchacho pidió también algo hacia él. Dije antes, ayuda no. Y después vemos a él cómo ahonda en la ayuda que él pide también. Aunque él pedía auxilio por el cuadro, él sufría, su hijo sufría, ayúdanos. Pero acá hay algo interesante que dice el padre del muchacho y que da más luz todavía y que es la oración que usted tiene que hacer tal vez en este día. En la nueva versión internacional, Marcos 9:23-24, Jesús dice, no, como dije antes, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Y él dice esto, el padre muchacho, sí, creo.
exclamó de inmediato el padre del muchacho. Y mire qué hermosa, más luz arroja el texto. Ayúdame en mi poca fe. ¿Será que tiene que pedirle usted a Jesús esto en esta tarde? Ayúdame en mi poca fe. Tengo un poquito porque vine hasta ti, porque estoy escuchando tus palabras, porque estoy ante tu presencia y porque traje mi problema o el problema que tiene mi hijo en tus manos. Pero ayúdame en mi poca fe. Yo creo, ¿no? Una de las causas a veces la poca fe, que medité mucho en esta historia y otras historias bíblicas, o Dios habló en mi corazón, las experiencias negativas, traumáticas, que no salieron como pensamos, como que empiezan a ser un callo de incredulidad en el corazón. Pero gracias a Dios que siempre por ahí queda un poquito de fe. Y ahí donde le pide el padre muchacho, ayúdame en mi poca fe. Mire, si usted cree que hay algo que Dios no puede hacer, sí, hay 3 cosas solas que Dios no puede hacer. Y una de ellas es esta, número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Tito capítulo 1 versículo 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, promete desde antes del principio de los siglos. O sea, nuestro Dios no es un Dios mentiroso, no es un Dios que mienta. Todo lo que Él habló es veraz y todo lo que Él prometió lo cumple. Y no es como los hombres que comprometemos y después nos volvemos atrás, nos arrepentimos, porque dice, Dios no es hijo de hombre que promete y después se arrepiente. Lo que Él promete lo va a cumplir. ¿Y por qué lo va a cumplir? Por el pacto que Él hace. Hubo un pacto en el Antiguo Testamento y hay un pacto en el Nuevo Testamento. Y es Jesucristo el Nuevo Testamento. Por su sangre somos salvos, por su llaga somos curados. Eso no se puede volver atrás. Solamente hay que ir, abrirse camino y llegar hasta donde Jesús está. El camino que usted tiene que abrirse es fácil, no es complicado. Lo complicado, lo imposible, lo hizo Jesús en la cruz. Pero lo que le queda a usted y a mí se puede hacer y lo podemos hacer humanamente, nada más. Sencillo, no es complejo. Lo segundo que Dios no puede hacer es esto. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Garantía, no muta. Jesucristo no era aquel que estuvo hace 2000 o un poquito más de años, era una forma, hacía algo. Cambió después en los milenios y hoy en el siglo XXI es muy diferente. No, es el mismo de hoy, de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Y lo tercero que Dios no puede hacer es esto que acá sí es muy importante para usted y para mí. San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios solo te da su bendición si pones tu mirada en Jesús, como dice en Hebreos. Poned la mirada en Jesús. Y al poner la mirada, que sí, poné tu atención en Jesús. 3 cosas que Dios no podrá hacer. No es mentiroso, no cambia, y lo tercero es la bendición que Él puede darte si tú miras a Jesús, si pones tu atención a la palabra de Jesús. Por eso hoy es muy importante preguntarnos ¿en qué estamos creyendo hoy? ¿En qué estás creyendo? ¿Dónde está tu atención? ¿Dónde estás enfocando tu atención? Y lo tercero que hizo el padre del muchacho es pedirle a Jesús. Dice Marcos 9:22,
y muchas veces le echan el fuego y en el agua. ¿Para qué? Para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si usted no pide, si usted no busca, si usted no llama, no recibirá nada. Jesús dijo en Mateo 7 al 11, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire que está diciendo el mismo Señor Jesús, pero Jesús habló de principio. Principio 1, el que pide, recibe. Si usted no pide, no recibe. Si usted pide en este día, recibe. Si usted busca la sanidad o lo que necesita, la va a hallar. La mujer buscó a Jesús y se abrió camino y halló la sanidad. Y al que llama, se le abrirá. Golpee la puerta. Usted golpeó muchas puertas, la ciencia, el ocultismo, tuvo que pagar para eso y vino con la mano vacía. Usted golpea la puerta que está abierta, que se llama Jesús, y Jesús le va a dar la bendición que usted necesita. Pero para esto hay que hacerlo con fe, confiando en Jesús. Mateo 21 al 22 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que si tuviere fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿A dónde está usted yendo con su problema? El profeta Isaías dice en el capítulo 45, volveos a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro Dios que salve, no hay Dios que sane, no hay Dios que libere. Dios hace un llamado en este pasaje a todas las naciones, no a una nación, no a un linaje, a todas las naciones. Hace un llamado a acercarse a Él. ¿Por qué? Porque nadie puede ayudarle fuera de Él. Cristo puede salvar sin la ayuda de nadie, pero usted y yo, sin la ayuda de Él, no podemos ser salvos. Para concluir, si tú puedes hacer algo, dijo el padre del muchacho y fue el tema del mensaje, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y la respuesta de Jesús fue esta, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuál es su oración en este día? Haga la oración del padre del muchacho. Creo, declárelo, porque hay un rincón, creo, pero pídale, ayúdame en mi poca fe, ayúdame. Jesús oró por Pedro. Cuando Pedro iba a ser zarandeado, ¿por qué Jesús oró? Jesús le dijo, oré para que no te falte la fe. Entonces, ¿está bien orar para que a alguien no le falte la fe? Claro que está bien. Está bien decirle a Jesús, Señor, ayúdame en mi poca fe. Está bien. Por supuesto que sí. Hermanos y amigos, alguien que viene a Jesús, que cree en Él y le pide algo, jamás volverá de su presencia con la mano vacía. Y termino con el relato bíblico. ¿Qué pasó con el padre del muchacho o con el hijo, con el muchacho? Marcos 9, 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó.
quiero invitarte a orar y quiero que hagas algo por fe. La mujer hizo algo por fe. Ella creía que podía recibir el milagro. Se abrió camino entre la multitud. El padre muchacho hizo algo con esa poquita fe que él tenía, porque pidió ayuda a la poca fe que tenía. Ayuda a mi poca fe. Se abrió camino a pesar de los años del problema y del fracaso que él había visto. Tu discípulo no pudieron hacer nada. Se abrió camino ante todo ese cuadro negativo. Que tú en esta tarde te abras camino. Vence levantando tus manos y pidiendo por tu necesidad. Que tú le digas, Jesús, yo vengo a ti y te pido que me ayudes en mi poca fe. Sea por ti que necesitas el milagro o por otra persona que tú conoces que la está pasando mal y que tú sabes que la única oportunidad es Jesús. El padre muchacho la tenía clara, la mujer la tenía clara, no hay otra puerta que golpear, no hay más puerta que golpear. Por eso Dios llama a todas las naciones, vengan a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Salva su alma, salvo de ese azote, de esa enfermedad, de esa posesión demoníaca, donde quita la paz y la felicidad. Así que donde está, levanta la mano. Mira, ¿tienes duda todavía? El día viernes, el pastor que predicó en la radio joven dijo, levanta la mano donde tú estás. Y alguien de nuestra iglesia levantó la mano. Y no estamos seguros, pero posiblemente recibió el bautismo del Espíritu Santo. Hay que verlo todavía. Pero sí fue algo especial que pasó en la vida de él, que décadas nunca lo pasó. Él es muy nuevito, está dando sus pasos primero, pero algo pasó entre él y Jesús. Pero él abrió camino a su orgullo. No, ¿qué van a decir los que están al lado mío que yo levanto la mano, que necesito de Jesús? Yo no preciso de Jesús. Abre camino en medio de tu orgullo, porque el orgullo te va a llevar, va a terminar con todo el orgullo y no va a haber nada glorioso en el futuro. Así que levanta tu mano ahí donde estás y dile, Jesús, yo vengo a ti, necesito de ti, y cuéntale tu problema y aún dile, ayúdame a mi poca fe, sea para ti o sea en favor de otro. Oramos en el nombre de Jesús. Padre y Dios de la gloria,